Hola, buenas tardes. Tengo que empezar, como es normal, dando las gracias a esta Facultad de Filología, que es la mía también, y a Jaime Olmedo, profesor, compañero, colega, paisano y tantas otras cosas, amigo, por supuesto, de la tierra talaverana, por haberme invitado a estar aquí hoy delante de ustedes para hablar de un texto, para leerles un texto y para hacer una serie de comentarios sobre ese texto que a mí me parecen particularmente sugerentes y que demuestran que esos textos escritos hace bastantes años, en este caso hace más de 400 años, siguen diciéndonos cosas en la actualidad y siguen siendo útiles, y yo creo que nos pueden transmitir mensajes con los que nosotros tenemos que necesariamente operar en los tiempos en que vivimos, porque la literatura no es solo arqueología, es también un mensaje que nos llega a través de los siglos, y como decía Quevedo, es escuchar con los ojos a otras personas que vivieron antes que nosotros. Y en ese sentido, este texto de Fray Luis de León, poeta y escritor, prosista del siglo XVI, de Salamanca, ¿no?, en el ámbito salmantino de la Universidad de Salamanca, ese texto que he escogido y que pertenece a uno de sus libros más conocidos, el titulado de los nombres de Cristo, me parece que sigue siendo muy interesante por muy diferentes razones que voy a exponer a continuación. Pertenece al libro tercero, de los tres que consta esa obra, libro tercero, y es un prólogo muy citado, muy conocido también, dedicado a una personalidad eminente, amigo de Fray Luis, como era el obispo don Pedro de Portocarrero, del Consejo de Su Majestad y de la Santa y General Inquisición. Evidentemente, antes de hablar de este texto, quiero hacer una serie de reflexiones sobre el autor y la época para contextualizarlo un poco y para entenderlo cabalmente, porque evidentemente este texto dice muchas cosas y nos va a permitir ir comentando poco a poco alguna de las que dice. Entonces, quería contarles en primer lugar que Fray Luis de León es un escritor, como digo, muy conocido y muy reconocido. Pueden ustedes, por ejemplo, contemplar el retrato que le hace Francisco Pacheco en ese libro de retratos y la estatua que hoy se conserva, por ejemplo, delante de la Universidad de Salamanca, el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, que de alguna manera nos viene a situar al escritor en ese ámbito universitario y eclesiástico también, porque no se olvide que Fray Luis es un monje, un agustino. Nace, como sabemos, en Belmonte, en Cuenca, y es muy importante señalar que tiene un origen judeoconverso, tanto por parte de madre como por parte de padre. Esto va a marcar de alguna manera sus escritos y en particular el prólogo al que yo me refiero, y va a marcar sin duda la vida de Fray Luis. Como saben ustedes, estuvo preso en las cárceles de la Inquisición. Pero no adelantemos acontecimientos. Nacido en 1528, como digo, en 1544 ingresa en la Orden de San Agustín, profesa ese año justamente, y se hace licenciado y maestro en teología el mismo año, en 1560. Es un hombre que se ha formado en las aulas de la Universidad de Alcalá y que después ha llegado a la Universidad salmantina, la más prestigiosa de la época sin duda, donde él sigue ejerciendo sus funciones de escritor de libros, y precisamente por una de ellas, por haberse atrevido a traducir a la lengua romance el Cantar de los Cantares, es denunciado por sus enemigos, los dominicos, y encarcelado en las cárceles de la Inquisición, como he dicho, entre 1572 y 1576. Son 5 largos años que a Fray Luis le van a permitir reflexionar y, entre otras cosas, evidentemente, empezar a escribir esta obra de la que estoy hablando, Los nombres de Cristo. Un encarcelamiento injusto. Fray Luis demostró, al cabo de esos años, que la traducción no tenía más intención que hacer llegar esa obra a una monja parienta suya que no entendía el latín y no pretendió de ninguna manera el incurrir en un delito, pero que nos habla también de la maledicencia y de las enemistades que se gestionaban en aquella universidad en el tiempo en que vivía Fray Luis de León. Por otra parte, es interesante señalar cómo esta obra, esta denuncia inquisitorial ante la Inquisición, se basa sobre todo en que Fray Luis conoce bien y defiende el mundo hebraico, que él cree fundamental a la hora de
de interpretar los libros sagrados. Es decir, que quizá por ese origen que antes he señalado y por su formación, porque Fray Luis tuvo maestros de Biblia, por ejemplo, y también de hebreo, y por su formación universitaria aplicó, como digo, ese conocimiento de la lengua hebraica para la perfecta interpretación del libro sagrado, de la Biblia, porque evidentemente la opinión de la época es que Dios había utilizado esa lengua para comunicarse en los primeros libros quizá de la Biblia, ¿no? El caso es que queda liberado de las cárceles inquisitoriales en el año 1576 y en ese momento la universidad le reconoce como profesor y como catedrático en 1579. Fue denunciado nuevamente en 1582 por algo parecido, pero aquella denuncia quedó en una simple admonición pública sin más. Fray Luis prologó la vida de Santa Teresa de Jesús en 1587. Es muy interesante este dato porque de alguna manera viene a confirmar que apreciaba mucho la reforma que estaba impulsando la monja carmelitana y también en el que sería después San Juan de la Cruz, que fue alumno precisamente de Fray Luis. Poco después, en 1591, es nombrado provincial de la Orden Agustina y muere en ese mismo año cuando se encuentra en el pueblecito Madrigal de las Altas Torres en Ávila. Ese es un poco el transcurso, digamos, académico y vital de nuestro autor, un hombre que, como vemos, se mueve en esos medios universitarios, en esos medios eclesiásticos y que es uno de los más grandes poetas españoles del siglo XVI, como veremos a continuación. Bien, Fray Luis tuvo una serie de maestros, hemos ido señalando algunos, entre ellos el hebraísta Martín Martínez de Cantalapiedra o Gaspar de Grajal, o los humanistas Benito Arias Montano, Francisco Sánchez de las Brozas, el brocense, la máxima autoridad en su época en materia de lengua. Muy interesante señalar esto porque el brocense, como todos sabemos, también sufrió alguna denuncia ante la Inquisición, incluso estuvo algún tiempo retenido, como sabemos, por algún problema que otro similar en parte a los que tuvo Fray Luis. Pero me interesa más subrayar la defensa que ambos hacen del empleo de la lengua vulgar, incluso en el mundo académico. Esto es muy interesante en una época en que el latín era la lengua de cultura, evidentemente, y la lengua que tenían que conocer los estudiantes, pero la realidad era que lo que pronunciaban, lo que hablaban, era un latín bárbaro que prácticamente no servía para el cometido que tenían de transmitir conocimientos. Por tanto, el brocense y otros catedráticos y otros profesores de la universidad, y también Fray Luis, decidieron que quizá era mejor el paso a la lengua vulgar a principios del siglo XVII. Tengamos en cuenta que los libros que estamos mencionando, los nombres de Cristo, se publican en 1583. Es decir, Fray Luis participa, como también Francisco Sánchez de las Brozas, de ese aprecio por la lengua vulgar, por el castellano, por el español, ¿verdad?, que estaba empezando a imponerse como lengua de cultura. Y esto es muy interesante señalarlo porque Fray Luis, como ustedes saben, no publicó nunca sus poesías en vida. Tuvo que ser otro escritor, otro humanista, como Francisco de Quevedo, el que rescata las poesías de Fray Luis de León en 1631 y las imprime justo para salir al paso de la lengua que estaba intentando imponer don Luis de Góngora y todos los partidarios que le seguían. Es decir, Quevedo intenta proponer el modelo de lengua culta, de castellano culto de Fray Luis de León, frente a la lengua culta, entre comillas, o mejor culterana o gongorina, que estaban intentando poner de manifiesto, como digo, los seguidores de don Luis de Góngora, que había muerto en 1627. Por lo tanto, Quevedo quiere salir al paso de esa otra lengua, para él falsa, esa lengua de cultura, oponiendo, como digo, el modelo de la lengua culta de Fray Luis. No solo de Fray Luis, porque, como saben, en ese mismo año Quevedo publica también las poesías de este misterioso Francisco de la Torre, que hasta hoy no hemos conseguido saber a qué poeta corresponde exactamente. Pero esa era la intención. Y Fray Luis fue miembro de un grupo, la escuela llamada Salmantina, un grupo de poetas que cultivan la poesía castellana, que ya está empezando a
a contrastar con la llamada poesía andaluza, mucho más retórica, mucho más elaborada, más grandilocuente si se quiere, a propósito de, como digo, un conjunto de poetas integrado por ejemplo, el citado Francisco de la Torre o Juan de Almeida también, que defienden la concisión y la precisión en el lenguaje frente al ornato y a la retórica grandilocuente que están cultivando, como digo, otros poetas como Fernando de Herrera, a finales del siglo XVI. Proponen la llaneza expresiva frente a ese pulimiento formal, a la forma por la forma que cultivan estos otros poetas de la escuela sevillana, y proponen una estrofa más breve, como la lira, frente a las estrofas más ampulosas y más largas de estos poetas que estoy mencionando. Además, la naturalidad, la sencillez, incluso el realismo en el pensamiento, la forma antes que el fondo, en contraposición a esta otra escuela que estoy mencionando y que se va a oponer a la escuela castellana o salmantina de Fray Luis y sus poetas amigos. Por supuesto, hay otros muchos amigos de Fray Luis, prácticamente todos ellos van a aparecer como destinatarios de sus versos. Hablamos de Pedro Chacón o del músico Francisco de Salinas o también del obispo Pedro de Portocarrero, que va a ser el gran valedor de Fray Luis, y esto es importante señalarlo, la persona a la que prácticamente dirige y dedica todas sus obras, ya sean en prosa o en verso. Portocarrero es, lo recuerdo, el destinatario de este prólogo que yo he escogido aquí como texto para comentar. Y por supuesto están también los enemigos de Fray Luis, aquellos que se le enfrentan con, diferente motivo. Piensen ustedes que las cátedras universitarias eran en aquel tiempo, igual que en el nuestro prácticamente, un objeto de enfrentamiento bastante fuerte entre los candidatos, y que evidentemente suponía una serie de banderías que apoyaban a uno o a otro candidato, y Fray Luis consiguió por fin, como digo, la cátedra en ese año que antes he mencionado, contra la corriente de los enemigos que intentaban promover a otro catedrático. Los dominicos, la Inquisición, maestros salmantinos como León de Castro, por ejemplo, fueron terribles enemigos de Fray Luis, que vamos a ver aparecer, aunque sin los nombres, en este prólogo que he escogido para comentar. Bien, hemos hablado de la obra, hemos hablado de la poesía también y de los nombres de Cristo en particular. Hay que decir que esta obra tuvo bastante éxito en su época. Como digo, se publica por primera vez en 1583, de una forma relativamente apresurada y bastante descuidada. Tiene una segunda edición en 1585, un poco más cuidada, y una tercera 2 años después, 1587. Incluso después de muerto Fray Luis, sus hermanos de orden, los agustinos, publican una cuarta, mucho más cuidada, y que añade algún nombre más a los que ya habían aparecido en las 3 ediciones anteriores, porque se trata justamente, como indica su título, de glosar los nombres que se han dado a Cristo a lo largo de las obras que se han ocupado de él, ¿no? Pues esta última edición que menciono, ya muerto el autor, en 595, añade un nombre más, el nombre de Cordero, seguramente para hacer más atractiva la lectura, evidentemente, a aquellos que ya conocían las ediciones anteriores. Bien, aún así, todavía conocemos una edición posterior de 1603 y varias del siglo XVIII. La obra ha tenido, como sabemos, varias ediciones modernas. No necesito aquí mencionar a Federico de Onís, por ejemplo, Cristóbal Cuevas o Javier San José, que es el último editor de esta obra de Fray Luis, con una edición, a mí me parece, modélica y extraordinaria, que aclara todos los puntos de vista que uno puede imaginar sobre ella. Pues bien, aparte de la poesía y de los nombres de Cristo, Fray Luis había publicado ya algunas cuantas obras en latín. Esto es importante porque en el prólogo que después voy a leerles, justamente le censuran sus críticos al escritor el no haber empleado la lengua culta, el latín, para escribir esta obra, y haberlo hecho en romance, es decir, en la lengua vulgar, ¿no? Según los críticos, ya veremos, hay cosas que no se pueden escribir si no es en la lengua de cultura, porque las personas que no leen latín no están interesadas en este tipo de disquisiciones teológicas, cosa que él rebate, como veremos, con argumentos bastante afortunados. Pero bueno, en 1582 él había publicado ya
algunas obras en latín, en prosa, derivadas evidentemente de su oficio de profesor universitario, ¿no? Era lo que se esperaba de un maestro en teología. Digo de paso que la teología en aquel tiempo era la reina de todas las ciencias. Evidentemente, el que quería llegar a lo más alto, ¿no?, en los estudios universitarios, pues normalmente estudiaba teología. Y Fray Luis es un maestro en teología. Por tanto, sus adversarios le critican el haber abandonado el latín, que era la lengua de intercambio también, no solamente la lengua culta, sino la lengua que le permitía a un español relacionarse con una persona que no hablara la lengua vernácula, como un inglés, por ejemplo, como un francés, etc. Era la lengua de intercambio. Entonces le reprochan el haber empleado el castellano para una obra, digamos, en fin, de la materia teológica que se esperaba de un fraile como era Fray Luis, ¿no? Precisamente el hecho de haber empleado la lengua vernácula en la traducción del Cantar de los Cantares o en la exposición del libro de Job, que es otro de los libros de Fray Luis, hace que no se editen hasta finales casi del siglo XVIII. Es decir, que todos estos asuntos de la vulgarización de los libros divinos requieren pues un cuidado especial, porque evidentemente la Inquisición, dominada por los dominicos, que ya he mencionado antes, estaba vigilante con este tipo de cosas. A la diapositiva que no quería. Entonces, ¿qué ocurre cuando Fray Luis publica esta obra en 1583? Pues que, aunque parezca mentira, la prosa en castellano no estaba muy desarrollada. Nosotros conocemos la literatura a partir de la Celestina, por ejemplo, de 1499, conocemos los primeros libros de caballería, el Amadís, a principios del siglo XVI, una primera novela picaresca a mediados del XVI, El Lazarillo, y alguna otra, en fin, narración de tipo sentimental o de tipo pastoril, la Diana de Montemayor, me ha parecido con un éxito extraordinario en 1559, pero como escribe Luis Gómez Canseco, y cito textualmente, el que Fray Luis compusiera en castellano esta obra de la que estamos hablando, es decir, de los nombres de Cristo, catapultó la expresión en lengua vulgar hasta unos límites insospechados en ese momento. Es decir, dicho con otras palabras, convirtió al castellano en una lengua de cultura, una lengua apta para la expresión de cualquier contenido. Y sin la obra de Fray Luis, dicen los especialistas, no sería, tal como lo conocemos, ni el texto del Quijote, ni, por ejemplo, el Guzmán de Alfarache. Es decir, que Fray Luis apuesta por la lengua vernácula y quiere hacerla capaz de cualquier tipo de expresión, por muy culta que sea, porque él defiende muy bien que el español es apto, como cualquier lengua, para transmitir, como digo, cualquier objeto, ¿no?, cualquier mensaje, por muy culto que sea. Y es desidia de los españoles no haber compuesto obras en esa lengua vernácula para promocionarla y para convertirla en una lengua de cultura. Este es el mensaje, yo creo, que nos va a quedar bastante claro con la lectura del texto que a continuación voy a leerles. Pero no quiero hacerlo sin antes advertir que este texto es un diálogo. Y un diálogo significa apostar por un género que tenía una traducción amplísima desde la época clásica. Recordemos los diálogos de Platón, por ejemplo, los diálogos de Cicerón, los diálogos de Luciano de Samosata y los diálogos de Erasmo. Es decir, que hay una variedad enorme de diálogos en la época clásica y que llegan hasta el humanismo cristiano de Fray Luis. Él escoge ese modelo a sabiendas de que le parece mucho más capaz, mucho más versátil que el tratado que también podía haber escogido para expresar este tipo de ideas. Le parece algo, en fin, más polifónico, más variado, quizá de mejor aceptación para un lector no experto, que quizá es esa también una de las razones por las que lo escoge. Y verán ustedes igualmente que algunos de los críticos de Fray Luis le reprochan el haberlo escogido. Y, como saben bien, los diálogos son aptos para cualquier contenido, es decir, el diálogo de la lengua de Juan de Valdés, o el diálogo de Mercurio y Carón de su hermano Alfonso, o los diálogos de la dignidad del hombre, o incluso ya pasando la barrera del siglo XVII, recordemos los diálogos de apacible entretenimiento de Gaspar Lucas Hidalgo. Hay un conjunto de diálogos en el siglo XVI español y también un poquito en el siglo XVII, el género va decayendo, evidentemente, conforme avanza el siglo.
hay un conjunto importante de diálogos, insisto, que intentan transmitir los saberes más diversos. Algunos siguiendo el modelo de Luciano, que antes he mencionado, incluso ese contenido satírico burlesco como el diálogo titulado El Capón. Otros más filosóficos que copian el modelo platónico de los diálogos de Platón, y otros como los que en este caso tratamos siguen el modelo ciceroniano, más versátil, más amplio, que permite mayor variedad temática, como hará Fray Luis en esta obra. Por tanto, un diálogo, insisto, centrado en algo tan concreto como los nombres de Cristo. Y en ese diálogo van a aparecer, evidentemente, varios personajes que intercambian opiniones y que preguntan y obtienen respuestas. Y el protagonista va a encubrir su nombre con el de Marcelo, que es una especie de alter ego de Fray Luis. A mí me sugiere el nombre de Marcelo un anagrama como es Carmelo, que significa, origen hebreo, que significa belleza o también obra de Dios. Y yo creo que, puesto que el tema es este, es decir, que Fray Luis lo que pretende es explicar cómo los nombres condensan todo un mundo de sabiduría, también la elección de los nombres es fundamental a la hora de escoger los protagonistas de estos diálogos, de este diálogo de los nombres de Cristo. Y me parece que el suyo propio nombre de Fray Luis está muy bien escogido, Marcelo, como digo, porque puede querer decir eso. Bien, leo un poquito el prólogo para ir comentando ya algunas cosas. Fíjense que dice el inicio: de los libros pasados que publiqué, para probar en ellos lo que se juzgaba de aqueste escribir, he entendido, muy ilustre señor, se refiere a don Pedro Portocarrero, que algunos han hablado mucho y por diferente manera. Esta es la primera idea con que se inicia este prólogo. Me propongo demostrar cómo en el primer párrafo del mismo aparecen todas las ideas que después va a ir comentando o refutando sobre lo que le han ido diciendo. Segunda idea: porque unos se maravillan que un teólogo, de quien, como ellos dicen, esperaban algunos grandes tratados llenos de profundas cuestiones, haya salido al fin con un libro en romance. Y subrayo aquí estas dos palabras, tratado y romance. También la de teólogo, evidentemente. Fray Luis es un teólogo. Algunos críticos le dicen que cómo se atreve a no escribir un tratado profundo, sino un libro en romance, es decir, en lengua vulgar, que no tiene tanta profundidad. Eso no es propio de un teólogo. Tercera idea: otros dicen que no eran para romance las cosas que se tratan en estos libros, porque no son capaces de ellas todos los que entienden romance. La idea es: ¿por qué se escriben en castellano si resulta que todos los que hablan castellano, es decir, todo el mundo, evidentemente en España, ¿no?, es incapaz de entenderlas? El razonamiento también tiene algo de pernicioso. Cuarta idea: y otros hay que no los han querido leer porque están en su lengua y dicen que si estuvieran en latín los leyeran. Es decir, la crítica de aquellos que señalan, y esto es algo que tienen ustedes que reconocer conmigo, que es bastante común hoy en nuestros días, de que no leen cierta cosa porque es demasiado fácil, que si fuera un poco más difícil quizá la leerían, ¿no? Pero al ser tan fácil no. Quinta idea: y de aquellos que los leen, hay algunos que hallan novedad en mi estilo. Fíjese, la palabra novedad es terriblemente peligrosa en el siglo de hoy. Las novedades son quizá el peor enemigo que tienen, por lo menos los escritores, que tienen que demostrar una tradición y no una originalidad, ¿no? Entonces, todo aquello que suena nuevo es malo, porque no tiene, evidentemente, raigambre clásica. Y estamos aquí ante el humanismo cristiano de finales del XVI y principios del XVII. Incluso me acuerdo de una obra que se titulaba, curiosamente, ¿no?, un título casi oxímoron, Novedades antiguas, para reivindicar que alguien estaba sacando a luz testimonios que eran nuevos, pero que ya se habían escrito en el pasado y no se habían conocido, ¿no? Después resultó que aquellos testimonios eran un invento y que eran propios de un falsario, ¿no?, Jerónimo, o sin el Jerónimo, el padre Jerónimo Román de la Higuera. Pero la palabra novedad es muy peligrosa y por supuesto a Fray Luis le acusan de novedades. Sexta idea: otros que no quisieran diálogos y otros que quisieran capítulos. Aquí estamos otra vez ante el problema del género.
Esta obra no se puede expresar utilizando el género dialógico, hay que escribirla en tratado, y los tratados se dividen evidentemente en capítulos. Y termina. Y que finalmente se llegaran más a la manera de hablar vulgar y ordinaria de todos, porque fueran para todos más tratables y más comunes. Es decir, que si aún así hubiese querido escribir en castellano, tendría que haber utilizado una forma más vulgar. Fíjense que la idea es una idea, en fin, un poco tremenda, que establece la diferencia entre la lengua culta, el latín, y la lengua vulgar, el castellano. La lengua culta es apta para cualquier contenido, mientras que la lengua vulgar solo lo es para cosas que entiende todo el mundo. Este es el planteamiento de partida, la crítica a la que tiene que enfrentarse Fray Luis y que va a ir desgranando poco a poco en cada una de las partes que vienen a continuación del prólogo y que a mí me llaman mucho la atención y que quiero comentar con ustedes. Por ejemplo, y empezando por la primera idea, señala, fíjense, porque juntamente con estos libros publico una declaración de los proverbios que intitulé La perfecta casada. Perfecta casada es uno de los grandes éxitos editoriales de Fray Luis, sin duda ninguna, el libro de cabecera prácticamente durante muchos años, muchos siglos diría yo, el libro de cabecera, y el que de alguna manera cosechó también grandes éxitos, pero grandes críticas, porque a Fray Luis se le reprochaba el que un fraile, un teólogo como él era, se atreviera a dar consejos a las mujeres casadas cuando evidentemente ninguna experiencia podría tener, como dice él. No ha faltado quien diga que no era de mi persona ni de mi profesión decirles a las mujeres casadas lo que deben hacer. Esta es una de las críticas, en fin, más elementales, ¿no? Como si cada uno tuviera que escribir exclusivamente de aquello que ha estado estudiando y para lo que se ha formado y no pudiera tener opinión sobre, en fin, diferentes cuestiones. Bien, lo que viene a decir Fray Luis para salir de esta crítica es que él lo que hace es glosar el libro de los proverbios, es decir, que no está inventando nada, que no está dando ninguna opinión propia, ninguna novedad, sino que está poniendo en lengua vulgar también lo que ya dice el texto divino de los proverbios, como digo. Y fíjense, quiero leerles esta frase para que capten al oído también en qué consiste la construcción de la frase culta en un poeta como es Fray Luis, a los cuales todos responderé si son amigos, para que se desengañen, y si no lo son, para que no se contenten. A los unos porque justo es satisfacerlos, y a los otros porque gusten menos de no estar satisfechos. A aquellos para que sepan lo que han de decir, a estos para que conozcan lo poco que nos dañan sus dichos. En fin, esta construcción perfecta de la sintaxis, de alguna manera es lo que viene a defender, en este caso, en la práctica, Agustino, es decir, que el castellano es capaz, igual que el latín, de expresar cualquier contenido, y la perfecta construcción geométrica de la frase nos va a recordar, yo creo que con bastante claridad, ese estilo también cervantino en algunas ocasiones, que de alguna manera lo que hace es, a mi modo de ver, continuar esta estructura, que es la típica, como saben, de la lengua española del Renacimiento. Pero esto está escrito con una precisión milimétrica, construido como si fuera una obra de arte geométrica, como ven. Continuamente hay referencias a unos y a otros, ¿no? Y de una forma paralela va desarrollando el argumento. Y en esto va a consistir también la lengua culta de Fray Luis, como diré después. Y él continúa dando explicaciones. A los que esperaban mayores cosas de mí, dice, no crean ni piensen que en la teología que llaman se tratan ningunas ni mayores que las que tratamos aquí, ni más dificultosas, ni menos sabidas, ni más dignas de serlo. Es decir, el objeto de estudio de este libro podría caber perfectamente dentro del objeto de estudio de un teólogo, porque efectivamente eso es lo que es Fray Luis. Y continúa. Y es engaño común tener por fácil y de poca estima todo lo que se escribe en romance, que ha nacido o de lo mal que usamos de nuestra lengua, no la empleando sino en cosas sin ser, o de lo poco que entendemos de ella, creyendo que no es capaz de lo que es de importancia. Aquí está una de las claves del asunto. Hace falta escribir libros como estos en romance, porque tenemos que convertir al castellano en una lengua apta. El castellano, como saben ustedes,
tiene su primera gramática y su primer diccionario en 1492 con Nebrija, y va a tener su primer tesoro de una lengua vulgar en 1613 con Sebastián de Covarrubias. Estamos justamente en este abanico de años. El español está adquiriendo ese nivel de lengua, de cultura, de objeto de estudio incluso, ¿no? Como era Sebastián de Covarrubias, como he dicho, en su tesoro. Y Fray Luis participa, pone un jalón más en ese camino hacia la consideración del castellano. Y continúa: no piensen, porque ven romance, que es de poca estima lo que se dice. Al revés, viendo lo que se dice, juzguen que puede ser de mucha estima lo que se escribe en romance, y no desprecien por la lengua las cosas, sino por ellas estimen la lengua. Muy importante también, es decir, el objeto de estudio es importante también, y el utilizar el castellano para expresarlo, fundamental. Y sigue: ¿por qué las quieren más en latín? No dirán que por entenderlas mejor, ni hará tal del latino ninguno que profese entenderlo más que a su lengua, ni es justo decir que porque fueran entendidas de menos, por eso no las quisieran ver en romance, porque es envidia no querer que el bien sea común. Entonces, que aquí están usando claramente a los que le contradicen, con estos argumentos de que parece más bien mala entraña el no querer divulgar en la lengua romance cosas que no podrían entender en latín otras personas. Y dice: porque las cosas mismas, que siendo tan graves, piden lengua que no sea vulgar, para que la gravedad del decir se conforme con la gravedad de las cosas. Aquí tenemos una idea bastante extendida de en la época, que es la teoría de los estilos, según la cual teoría, y esto parte de Cicerón y de mucho más atrás, hay tres estilos: el estilo grave, sublime, el estilo medio o mediocre y el estilo humilde o sencillo, y cada estilo requiere un nivel de lengua, evidentemente, ¿no? Entonces Cicerón lo señalaba muy bien, indicando tres títulos de Virgilio: la Eneida, el estilo sublime; las geórgicas, el medio; y las bucólicas, el sencillo. Y en las bucólicas decía: los personajes son populares, los instrumentos que allí aparecen lo son igualmente, y las palabras deben serlo también. Sin embargo, en la Eneida, pues los temas son muy elevados, los personajes son dioses o héroes, y evidentemente el estilo tiene que ser lo mismo, ¿no? Pero claro, llegamos al cristianismo, y resulta que el cristianismo expresa con las palabras más sencillas los misterios más elevados que pueden ser, es decir, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, los humanistas cristianos, como Fray Luis, se dan cuenta de esa contradicción también. Y aquella idea que existía en la época de que el latín tenía que emplearse para el objeto más culto, mientras el castellano tenía que relegarse a lo más vulgar, salta por los aires prácticamente desde la llegada de obras literarias como La Celestina, donde se mezclan, como saben muy bien, los personajes más vulgares que pueda haber, los criados y las prostitutas de Celestina, con los más elevados, como pueden ser Pleberio o Melibea o Calisto, ¿no? Que utilizan un lenguaje culto. Es decir, ¿por qué no mezclar también la lengua o los niveles de lengua, evidentemente? ¿Qué decir, por supuesto, de ese fenómeno que está empezando a surgir cuando se escriben los nombres de Cristo, el teatro español del siglo de oro? ¿Qué decir de Lope de Vega, que, como saben ustedes bien, mezcla a un rey con un criado de lo más bajo, y por tanto cada uno se expresa con el decoro que le corresponde? Fíjense que esta palabra se va a convertir en palabra clave de ahora en adelante, ¿no? El decoro, es decir, que cada uno hable como le corresponde según su estatus, ya sea académico, social, etcétera, noble o no, y que de alguna manera eso pueda convivir dentro de una obra literaria. Y yo creo que de alguna forma ese momento es justo el momento en que aparecen estos nombres de Cristo, que de alguna manera pues vienen a defender eso, que el español es también apto como lengua de cultura y no solamente para expresar lenguas vulgares. Y continúa un poco: en la forma del decir, la razón pide que las palabras y las cosas que se dicen por ellas sean conformes, y que lo humilde se diga con llaneza, y lo grande con estilo más levantado, y lo grave con palabras y con figuras cuales convienen. Es decir, esa teoría de los tres estilos que antes he mencionado, el humilde, el mediocre y el sublime, o el sencillo, el medio y el sublime, se pueden unir también dentro de la lengua vernácula.
pero evidentemente requerirá el empleo de determinadas palabras según lo que quiera decir cada una de ellas, ¿no? Más en lo que toca a la lengua no hay diferencia, ni son unas lenguas para decir unas cosas, sino que en todas hay lugar para todas. Y este argumento es algo que manejan una y otra vez nuestros humanistas, nuestros escritores, ¿eh? Los que escribieron en griego habían mamado el griego en la leche. Esto es lo que llega a decir también Don Quijote, recuerden, cuando se encuentra con el caballero del verde gabán y este le dice que tiene un hijo que escribe en romance, pero que desdeña a veces el romance porque prefiere la lengua de cultura, es decir, el latín, ¿no? Entonces Don Quijote le viene a hacer reflexionar prácticamente con estas mismas palabras que está utilizando Fray Luis en este prólogo, ¿no? Y es que el romance es apto igualmente porque lo que era la lengua vulgar en la griega antigua era el griego, que para nosotros hoy puede ser una lengua extraordinaria de cultura, y el latín lo mismo en la época romana. El castellano es exactamente igual en este siglo de oro que le tocó vivir a Fray Luis. Y concluye que las palabras no son graves por ser latinas, sino por ser dichas como a la gravedad le conviene, o sean españolas o sean francesas. Es decir, no importa la lengua. Porque a nuestra lengua la llamamos vulgar, se imaginan que no podemos escribir en ella sino vulgar y bajamente, cosa que evidentemente es un error. Podemos escribir vulgar y bajamente, pero podemos también escribir en castellano los mejores versos, ¿no? Y menciona aquí eso que les decía antes, con toda la antigüedad de los griegos, en su lengua materna griega, que cuando ellos vivían la mamaban con la leche de los niños y la hablaban en la plaza las vendedoras. La misma idea, insisto, que va a utilizar Cervantes en el Quijote. Pues estos griegos escribieron los misterios más divinos de nuestra fe y no dudaron de poner en su lengua lo que sabían que no había de ser entendido por muchos de los que entendían la lengua. Y continúa: escribo en romance, como si todos los que saben latín, cuando yo las escribiera en latín, se pudieran hacer capaces de ellas, o como si todo lo que se escribe en castellano fuese entendido de todos los que saben castellano y lo leen. Evidentemente no, porque Fray Luis defiende que por nuestra culpa, dice, hay todavía cosas bien o mal escritas que pertenecen al conocimiento de diversas artes, que los que no tienen noticia de ellas, aunque las lean en romance, no las entienden. Es decir, que tenemos que hacer llegar ese contenido, digamos, a todo el mundo. Me importa mucho señalar lo que viene a continuación, que es quizá lo más conocido de este prólogo, y es que critica, Fray Luis responde, a los que no leen estos mis libros por estar en romance y que en latín los leyeran. Se les responde que les debe poco su lengua, pues por ella aborrecen lo que si estuviera en otra tuvieran por bueno. Y de estos son los que dicen que no hablo en romance porque no hablo desatadamente y sin orden, y porque pongo en las palabras concierto y las escojo y les doy su lugar. Y fíjese que aquí empieza, como les digo, ese fragmento maravilloso del prólogo que nos va a señalar en qué consiste la buena escritura y que es apto tanto para finales del siglo XVI como para principios del siglo XXI. Y fíjense, y lo leo con emoción, porque piensan que hablar romance es hablar como se habla en el vulgo, y no conocen que el bien hablar no es común, sino negocio de particular juicio, así en lo que se dice como en la manera como se dice. Y negocio que de las palabras que todos hablan, elige las que convienen y mira el sonido de ellas, y aún cuenta a veces las letras y las pesa y las mide y las compone, para que no solamente digan con claridad lo que se pretende decir, sino también con armonía y dulzura. Esta es la perfecta definición de lo que tiene que ser la lengua culta, lo que tiene que ser la lengua de cualquiera de nosotros cuando quiere emplear la lengua en ese registro, evidentemente. Y fíjense que hace hincapié en lo del número, que puede parecer insignificante, pero que para él es lo mismo que componer poesía. Es decir, incluso medir las sílabas métricas de las palabras, preocuparse de las asonancias, por ejemplo, para que no se produzcan evidentemente en la prosa, o para que sí se produzcan dependiendo del efecto que se quiera producir, incluso las pesa, las mide, las contrapone, escoge con un cuidado exquisito, porque no vale cualquier cosa a la hora de escribir, evidentemente, sino que tenemos que tratar de componer con esa armonía y dulzura que menciona Fray Luis los escritos
los escritos que hagamos. Y si dicen que no es estilo para los humildes y simples, entiendan que, así como los simples tienen su gusto, así los sabios y los graves. Es decir, que tenemos que diferenciarnos de esa lengua vulgar, pues evidentemente en el cuidado con que componemos cada uno de los escritos que queramos hacer, ¿no? Y los naturalmente compuestos no se aplican bien a lo que se escribe mal y sin orden, y confiesen que debemos tener en cuenta con ellos y señaladamente en las escrituras que son para ellos solos, como para esto lo es. Por tanto, como ven, Fray Luis va respondiendo a cada una de esas críticas que le han lanzado esos supuestos enemigos que él no nombra, y entonces replica también lo de la novedad. Y si acaso dijeren que es novedad, yo confieso que es nuevo y camino no usado para los que escriben en esta lengua poner en ella número, levantándola del decaimiento ordinario. Esto del número es muy significativo porque, en fin, los tratadistas de la poesía del siglo XVI y del siglo XVII hablaban de eso, de las matemáticas de la poesía, del número de la poesía, cómo había que contar, cómo había que pesar las sílabas, etc. Incluso, en fin, siguiendo el modelo latino de composición, ¿no? Y continúa, el cual camino quise yo abrir, no por la presunción que tengo de mí, que bien sé la pequeñez de mis fuerzas, sino para los que las tienen, se animen a tratar de aquí adelante su lengua como los sabios y elocuentes pasados. Es decir, yo expongo en esta obra cómo se pueden hacer las cosas, cómo el castellano es apto también para expresar los contenidos más extraordinarios. Estamos hablando aquí de escolasticismo y de neoplatonismo, cómo los nombres encierran todo un universo, en este caso los nombres referidos a Dios, ¿no? Cómo una persona es también todo un universo y cómo el universo funciona de manera armónica, en parte gracias a la exactitud con que se nombran las cosas. Esto nos llevaría a la filosofía del lenguaje, incluso otra vez a Platón, ¿no? Que es lo que Fray Luis está defendiendo. Y continúa. Y por eso mismo dice, para que las igualen en esta parte que le falta con las lenguas mejores, entiende las obras en castellano, a las cuales, según mi juicio, vence ella en otras muchas virtudes, por eso mismo quise escribir en diálogo, siguiendo en ello el ejemplo de los escritores antiguos. Es decir, no estoy inventando nada nuevo, estoy empleando una fórmula que ya manejaron con éxito, como he dicho antes, tanto los clásicos griegos como los latinos, como otros más recientes humanistas de la talla de Erasmo, y estoy componiendo en forma de diálogo este texto que es capaz de expresar lo más importante de todo, que es el oficio del teólogo. Termina así: resta decir algo a los que dicen que no fue de mi cualidad ni de mi hábito el escribir del oficio de casada. Oficio que yo en aquel libro lo que hago solamente es poner las mismas palabras que Dios escribe y declarar lo que por ellas les dice, que es propio oficio mío. Luego tampoco es cierto que no sea oficio del teólogo. Y así termina este prologuito que, como vemos, no tiene desperdicio. De más de que del teólogo y del filósofo es decir a cada estado de personas las obligaciones que tienen. Y si no es del fraile encargarse del gobierno de las casas ajenas, poniendo en ellos sus manos, como no lo es, sin duda ninguna, es propio del fraile sabio y del que enseña las leyes de Dios, con la especulación, traer a luz lo que debe cada uno hacer y decírselo. ¿Qué es lo que yo allí hago? Y lo que hicieron muchos sabios y santos, cuyo ejemplo he tenido por blanco. Bueno, como ven, esa es, digamos, la forma con la que termina este prólogo, para mí extraordinario, que nos viene a hablar del cuidado retórico que pone Fray Luis en la composición de los textos, por supuesto, de la selección del léxico, de la perfecta construcción de la sintaxis y del empleo, como digo, de esas corrientes que en su época, en fin, estaban de moda, como son el escolasticismo, que dominaba la universidad, y el neoplatonismo, que se estaba imponiendo también en la literatura. De alguna manera, de esa combinación surge ese estilo de Fray Luis. Recuerden ustedes que a las alturas de 1583, un humanista de la talla de Benito Arias Montano presentaba un panorama teológico español que se dividía en dos partes y que de alguna manera estaban enfrentadas, ambas dentro de ese escolasticismo, ¿no? Aquellos que, dice, ocupados en los ejercicios escolásticos, velan por sus puestos y su causa y desprecian todo género de expresión que no sea aquel encorsetado lenguaje de la disputa escolástica, es decir, de
la lógica, del silogismo, de ese tipo de raciocinio. Y por otra parte estaban los que, habiendo imbuido su mente y su entendimiento con las arcanas y místicas explicaciones de los antiguos comentaristas y predicadores, todo lo que entendían que difiere en cualquier sentido de aquellas interpretaciones a las que ellos llamaban místicas o tropológicas, lo desdeñaban por vulgar. Fray Luis no se adapta a ninguna de estas corrientes. Quiso ser, ante todo, un gran conocedor y también comentarista de la Biblia, y entendió, como otros humanistas cristianos, el Renacimiento, que era una verdadera reforma de la Iglesia, pero acudiendo a las fuentes originales, y muchas veces esas fuentes estaban, como digo, en la lengua hebrea. A don Pedro Portocarrero le dedicó, como sabemos también, 3 odas muy conocidas de sus poesías, donde se habla, entre otras cosas, de la paz, de la virtud y otra vez de la defensa de la lengua vulgar, como Fray Luis había pretendido en esta que estamos comentando.